Durante siglos, millones de personas han intentado silenciar una sensación incómoda que aparece en los momentos más inesperados. No importa cuánto conocimiento acumulen, cuánta riqueza posean o cuántas veces intenten distraerse. Hay noches en las que el silencio parece más pesado que de costumbre. Hay instantes en los que el corazón se acelera sin una explicación clara. Hay preguntas que emergen desde lo más profundo del alma y que ninguna ocupación cotidiana consigue enterrar para siempre. ¿Y si ese miedo que sientes no fuera un accidente? ¿Y si no fuera simplemente una debilidad humana? ¿Y si, detrás de esa inquietud que muchos intentan ignorar, existiera una razón más profunda, más antigua y más seria de lo que imaginamos? La historia que estás a punto de escuchar no comienza con un héroe seguro de sí mismo. No comienza con un hombre convencido de tener todas las respuestas. Comienza con alguien atormentado. Con alguien que conocía el miedo de una manera tan intensa que llegó a transformar cada aspecto de su existencia. Un hombre cuya lucha interior no solo cambió su propia vida, sino que terminó alterando el curso de la historia del cristianismo. Pero para comprender la magnitud de esa lucha, debemos abandonar por un momento las imágenes simplificadas que suelen presentarse sobre él. La mayoría recuerda a Martín Lutero como el reformador, el teólogo, el hombre que desafió a las autoridades religiosas de su tiempo. Sin embargo, antes de convertirse en cualquiera de esas cosas, fue un hombre aterrorizado por Dios, no por un enemigo visible, no por un ejército invasor, no por la pobreza o la enfermedad. Su miedo era más profundo, más difícil de enfrentar, más imposible de evitar. Temía presentarse delante de la santidad absoluta. Hoy, en una época donde muchas veces se habla de Dios únicamente en términos de consuelo, compañía o bienestar personal, puede resultar difícil comprender la intensidad de aquel temor. Sin embargo, para Lutero, la cuestión central de la existencia humana era sencilla y devastadora al mismo tiempo. ¿Cómo puede un pecador permanecer en pie delante de un Dios perfectamente santo? Esa pregunta no era una reflexión académica. Era una herida abierta. Mientras otros jóvenes de su generación planeaban carreras prometedoras, buscaban reconocimiento o perseguían estabilidad económica, Lutero se encontraba atrapado por una angustia espiritual que parecía consumirlo desde dentro. Cuanto más aprendía acerca de la justicia divina, más consciente se volvía de su propia fragilidad. Cuanto más reflexionaba sobre la perfección de Dios, más insoportable le parecía la distancia que lo separaba de ella. Muchos intentan imaginar el pasado como un tiempo más simple, pero el alma humana nunca ha sido simple. Los conflictos que hoy permanecen ocultos detrás de pantallas, entretenimiento y ruido constante existían también entonces, aunque con otros nombres y otros rostros. Y Lutero conocía uno de esos conflictos mejor que nadie. Sabía lo que era sentir que algo estaba profundamente mal dentro de sí mismo. Sabía lo que era examinar sus pensamientos y descubrir orgullo. Sabía lo que era observar sus motivaciones y encontrar egoísmo. Sabía lo que era intentar alcanzar una justicia perfecta y fracasar una y otra vez. Mientras más se esforzaba, más evidente se volvía su incapacidad. Aquella experiencia produjo una tensión insoportable, porque si Dios era verdaderamente justo, entonces el pecado no podía ser ignorado. Y si el pecado no podía ser ignorado, ¿qué esperanza quedaba para alguien consciente de sus propias faltas? La mayoría de las personas huye de preguntas así, las pospone, las reemplaza por preocupaciones inmediatas, pero algunas preguntas tienen la extraña capacidad de perseguirnos durante toda la vida. Lutero descubrió que le era imposible escapar de ellas, incluso cuando ingresó al monasterio, creyendo que una vida de disciplina religiosa podría traerle paz. La inquietud permaneció. Las largas horas de oración no parecían suficientes. Los actos de penitencia no parecían suficientes. Las confesiones constantes no parecían suficientes. Siempre había una duda. Siempre quedaba una sombra. Siempre surgía el mismo pensamiento. ¿He hecho realmente lo necesario? Y detrás de esa pregunta se escondía otra, aún más aterradora. ¿Y si no es suficiente? Aquella lucha se convirtió en una prisión invisible. Mientras muchos admiraban la vida monástica desde fuera, Lutero enfrentaba una batalla silenciosa que pocos comprendían. Su problema no era la falta de compromiso religioso, era exactamente lo contrario. Tomaba a Dios demasiado en serio, tomaba el pecado demasiado en serio, tomaba la eternidad demasiado en serio. Por eso el miedo no desaparecía. Y quizá aquí es donde esta historia comienza a acercarse peligrosamente a nosotros. Porque existe una diferencia
de ignorar una realidad y resolverla. Una deuda no desaparece porque alguien deje de pensar en ella. Una enfermedad no desaparece porque alguien evite un diagnóstico. Y una inquietud espiritual tampoco desaparece simplemente porque el mundo ofrezca nuevas distracciones. Lutero vivió en una época distinta, pero enfrentó una pregunta que continúa atravesando generaciones enteras. ¿Qué hacemos con nuestra culpa? ¿Qué hacemos con aquello que sabemos que está mal? ¿Qué hacemos cuando el corazón nos acusa, incluso en medio del silencio? Estas preguntas no pertenecen únicamente al siglo XVI. Siguen vivas, siguen apareciendo cuando las luces se apagan, siguen emergiendo cuando las certezas humanas comienzan a derrumbarse, siguen persiguiendo a quienes sospechan que existe algo más allá de esta vida. Tal vez por eso la historia de Lutero continúa fascinando después de tantos siglos, porque no habla únicamente de teología, habla del alma humana, enfrentándose a la realidad más grande que puede imaginar. Y en ese enfrentamiento, el miedo desempeñó un papel inesperado. No fue simplemente un enemigo, no fue solamente una carga, en cierto sentido. Se convirtió en una señal de que algo necesitaba ser descubierto. Una señal de que las respuestas superficiales jamás podrían satisfacer las preguntas profundas. Una señal de que la búsqueda apenas estaba comenzando. Si esta historia ya está despertando preguntas dentro de ti, escribe en los comentarios: quiero entender la verdad, no como una frase automática, sino como una declaración sincera de quien está dispuesto a examinar las preguntas más importantes de la existencia. Y si valoras contenidos que exploran la historia cristiana con profundidad y seriedad, suscríbete para acompañar cada una de estas investigaciones hasta el final, porque lo más sorprendente aún no ha ocurrido. La angustia de Lutero estaba a punto de conducirlo hacia un descubrimiento que transformaría no solo su propia vida, sino también la comprensión espiritual de millones de personas. Sin embargo, antes de encontrar una respuesta, tendría que atravesar una oscuridad aún más profunda. ¿Qué sucede cuando alguien busca desesperadamente a Dios y solo encuentra silencio? ¿Qué ocurre cuando todos los caminos religiosos parecen insuficientes? ¿Y cómo puede el miedo convertirse en el inicio de una revolución espiritual que cambiaría la historia para siempre? La angustia no desapareció cuando Martín Lutero cruzó las puertas del monasterio. En realidad, fue allí donde comenzó a adquirir una intensidad que pocos seres humanos estarían dispuestos a soportar. Muchos imaginan que el retiro religioso trae consigo serenidad inmediata, que las paredes de piedra, los cantos litúrgicos y las horas de oración crean una barrera entre el alma y sus tormentas interiores. Pero para Lutero ocurrió exactamente lo contrario. El silencio no apagó sus preguntas, las amplificó. Cada campana que sonaba marcando las horas de oración decía recordarle la inmensidad de Dios. Cada lectura de las Escrituras parecía confrontarlo con una santidad imposible de alcanzar. Cada examen de conciencia lo llevaba a descubrir nuevas capas de imperfección dentro de sí mismo, mientras otros podían encontrar consuelo en los rituales religiosos. Él parecía descubrir únicamente nuevas razones para sentirse insuficiente. Su problema era extraordinariamente simple y extraordinariamente devastador al mismo tiempo. Creía en Dios, no de manera superficial, no como una tradición cultural, no como una costumbre heredada. Creía de verdad. Y precisamente por eso estaba aterrorizado, porque si Dios era quien decía ser, entonces su justicia no podía ser negociada. Su santidad no podía rebajarse para acomodar las debilidades humanas. Su perfección no podía ser adaptada a las limitaciones de los hombres. La pregunta seguía persiguiéndolo: ¿cómo puede un pecador presentarse delante de semejante Dios? Para muchas personas de su época, la religión funcionaba como un sistema que ofrecía medios para acercarse gradualmente a la salvación. Había prácticas, sacrificios, penitencias, disciplinas espirituales. Existían caminos establecidos, existían estructuras, existían procedimientos. Pero cuanto más recorría esos caminos, más consciente se volvía de una realidad incómoda. El problema parecía estar dentro de él. No importaba cuánto avanzara, no importaba cuánto se esforzara, no importaba cuánto sacrificara. Siempre encontraba nuevas fallas, nuevos pensamientos impuros, nuevas motivaciones egoístas, nuevas evidencias de que el pecado no era simplemente una conducta aislada, sino algo mucho más profundo. Era como intentar limpiar una fuente contaminada, retirando únicamente las hojas que flotaban en la superficie, por más esfuerzo que dedicara.
La contaminación permanecía. Aquella percepción comenzó a consumirlo. Sus superiores observaban a un monje excepcionalmente disciplinado, un hombre comprometido, un estudiante brillante, un religioso serio. Pero dentro de él se desarrollaba una batalla que nadie podía ver completamente. Lutero confesaba pecados durante horas, analizaba minuciosamente sus pensamientos, intentaba recordar cada falta, intentaba corregir cada error, intentaba eliminar toda sombra de culpa. Sin embargo, la paz seguía fuera de su alcance. La conciencia humana puede convertirse en un tribunal implacable cuando está convencida de que debe alcanzar una perfección imposible. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Cada vez que pensaba haber avanzado, una nueva duda aparecía. Cada vez que creía haber encontrado cierta tranquilidad, una nueva inquietud surgía desde las profundidades de su alma. La situación llegó a tal punto que algunos de sus superiores comenzaron a preocuparse por él, no porque fuera indiferente a las cuestiones espirituales, sino porque parecía incapaz de descansar. Su búsqueda de Dios se había convertido en una persecución agotadora. Y quizás aquí encontramos uno de los aspectos más humanos de toda esta historia, porque muchas personas imaginan que los grandes personajes históricos estaban hechos de una materia diferente, como si hubieran nacido con una claridad especial o con una fortaleza inaccesible para el resto. Pero la realidad suele ser mucho más compleja. Los hombres y mujeres que transforman la historia frecuentemente pasan por periodos de profunda oscuridad antes de comprender aquello que terminarán enseñando al mundo. Y Lutero estaba atravesando precisamente uno de esos periodos. La oscuridad espiritual tenía una característica particular. No consistía simplemente en miedo, consistía también en frustración, porque deseaba agradar a Dios. Deseaba obedecer, deseaba encontrar reconciliación, deseaba experimentar paz. Sin embargo, cuanto más lo intentaba, mediante sus propias fuerzas, más distante parecía esa paz. Era una paradoja insoportable. Buscaba a Dios con toda sinceridad, pero la imagen de Dios que dominaba su mente parecía cada vez más aterradora. No veía a un juez corrupto, no veía a una autoridad injusta, veía algo mucho más difícil de enfrentar. Veía a un juez perfectamente justo, y precisamente por eso sentía temor, porque un juez perfectamente justo no puede fingir que el mal no existe. No puede ignorar la culpa, no puede llamar bueno a lo que es malo, no puede cerrar los ojos ante la verdad. Así, aquello que para otros podía resultar reconfortante, para Lutero se convertía en motivo de angustia. La justicia divina parecía una montaña imposible de escalar, y cuanto más intentaba ascender, más consciente se volvía de su incapacidad. Sin embargo, en medio de aquella crisis comenzó a suceder algo inesperado. Las mismas escrituras que durante años habían alimentado parte de sus temores, empezaron a despertar nuevas preguntas, preguntas diferentes, preguntas peligrosas, preguntas que terminarían alterando todo lo que creía comprender, mientras estudiaba intensamente los textos bíblicos. Ciertos pasajes comenzaron a llamar su atención de una manera especial. Había expresiones que no encajaban completamente con las conclusiones a las que había llegado. Había palabras que parecían señalar una realidad distinta. Había promesas que parecían demasiado grandes para ser ignoradas. Durante mucho tiempo, había leído la Biblia buscando instrucciones para alcanzar la justicia, pero poco a poco, comenzó a sospechar que tal vez estaba leyendo en la dirección equivocada. ¿Qué ocurriría si la justicia que Dios exige fuera algo que el ser humano pudiera producir por sí mismo? ¿Qué ocurriría si la solución no dependiera principalmente del esfuerzo humano? ¿Qué ocurriría si el problema fuera mucho más profundo de lo que imaginaba, pero también la respuesta fuera mucho más extraordinaria? Aquellas preguntas empezaron a abrir una grieta en el muro de desesperación que lo había acompañado durante años. No era todavía una respuesta, no era todavía una liberación, pero era una posibilidad, y a veces una sola posibilidad puede cambiar el destino de una vida. La historia del cristianismo está llena de momentos en los que una persona descubre que ha estado mirando una verdad inmensa sin comprender plenamente su significado. Momentos en los que algo conocido se vuelve repentinamente nuevo. Momentos en los que una frase leída cientos de veces adquiere una fuerza capaz de transformar una existencia entera. Lutero estaba acercándose a uno de esos momentos. Pero antes tendría que enfrentar una lucha intelectual y espiritual todavía más intensa, porque las convicciones profundas no se derrumban fácilmente. Las estructuras que sostienen nuestra visión del mundo rara vez desaparecen sin resistencia, y las preguntas
que comienzan a desafiar todo lo que creemos, suelen provocar tanto temor como esperanza. Si esta historia está despertando tu interés, deja en los comentarios la palabra verdad, no como una fórmula vacía, sino como una expresión de la búsqueda que ha acompañado a creyentes durante siglos. Y si deseas seguir explorando los acontecimientos que cambiaron la historia del cristianismo, suscríbete y permanece hasta el final, porque lo que Lutero estaba a punto de descubrir continúa influyendo en millones de personas incluso hoy. Pero la gran pregunta sigue abierta. ¿Qué encontró exactamente en las Escrituras que comenzó a destruir años de miedo? ¿Por qué una simple lectura bíblica terminó desencadenando una revolución espiritual sin precedentes? Y cómo una verdad aparentemente olvidada estaba a punto de desafiar a las instituciones más poderosas de Europa. Las preguntas que comenzaban a surgir en la mente de Martín Lutero no eran simples dudas académicas, no eran ejercicios intelectuales destinados a alimentar discusiones entre teólogos. Eran cuestiones de vida o muerte, cuestiones que determinaban cómo entendía a Dios, cómo entendía al ser humano y, sobre todo, cómo entendía la posibilidad misma de salvación. Durante años había vivido bajo una presión espiritual constante. Había intentado encontrar seguridad en la obediencia. Había buscado tranquilidad en la disciplina. Había perseguido paz mediante el esfuerzo religioso. Sin embargo, cuanto más avanzaba por ese camino, más evidente se volvía una realidad que no podía ignorar. El problema fundamental permanecía intacto. La culpa seguía allí. La conciencia seguía acusando. El miedo seguía respirando en la oscuridad de cada noche. Y entonces ocurrió algo que, visto desde la distancia histórica, parece sencillo, pero que para él representó una revolución interior de proporciones inimaginables. Mientras estudiaba profundamente las cartas del apóstol Pablo, especialmente la epístola a los romanos, comenzó a enfrentarse a palabras que había leído muchas veces, pero que ahora parecían poseer una fuerza completamente nueva. No era el texto lo que había cambiado, era el hombre que lo estaba leyendo. Durante años había interpretado la justicia de Dios, principalmente como un atributo aterrador. Pensaba en ella como la perfección absoluta, mediante la cual Dios juzga justamente a todos los seres humanos. Y, en cierto sentido, eso era verdad, pero aquella comprensión, aislada de otras verdades bíblicas, lo había conducido a una desesperación casi permanente. Porque si la justicia divina era únicamente el estándar por el cual los hombres serían juzgados, ¿qué esperanza podía existir para alguien consciente de sus pecados? La respuesta parecía evidente: ninguna. Pero mientras continuaba estudiando, algo comenzó a emerger lentamente de las páginas de las Escrituras. La justicia de Dios no aparecía únicamente como aquello que condena al pecador, también aparecía como aquello que Dios mismo provee. Aquella idea golpeó su mente con una fuerza difícil de describir. Era una posibilidad que transformaba completamente el panorama espiritual. Si la salvación dependía exclusivamente de alcanzar una justicia perfecta mediante el esfuerzo humano, entonces el fracaso era inevitable. Pero si Dios mismo otorgaba aquello que exigía, todo cambiaba, no de manera superficial, no parcialmente, todo, durante mucho tiempo. Lutero había contemplado la relación entre Dios y el hombre como un inmenso abismo que el ser humano debía intentar cruzar mediante obras, penitencias, sacrificios y méritos. Ahora comenzaba a percibir algo diferente. Comenzaba a ver que el mensaje central del Evangelio era la historia de hombres intentando ascender hacia Dios. Era la historia de Dios descendiendo hacia hombres incapaces de salvarse a sí mismos. Aquella comprensión no llegó en un instante mágico. No fue una iluminación repentina que eliminó todas las dudas de inmediato. Fue más parecida al amanecer. Primero aparecen débiles señales de luz. Luego las sombras comienzan a retroceder. Después las formas que antes parecían confusas empiezan a adquirir claridad. Y finalmente el paisaje entero se revela ante los ojos. Eso fue lo que ocurrió en el alma de Lutero. Las piezas comenzaron a encajar. Los textos bíblicos empezaron a relacionarse entre sí. Las promesas cobraron sentido. Las palabras de Pablo adquirieron una profundidad que antes no había percibido. La fe ya no aparecía simplemente como una obligación religiosa. Se convertía en el medio por el cual el ser humano recibe aquello que jamás podría producir por sí mismo. Y entonces surgió una conclusión tan poderosa que terminaría sacudiendo los cimientos de Europa. La salvación no podía comprarse. La salvación no podía ganarse. La salvación no podía merecerse. La salvación, él era un regalo de la gracia divina recibido mediante la fe. Hoy,
Después de siglos de discusiones teológicas, resulta fácil escuchar estas palabras sin percibir su impacto original. Pero en el contexto de la lucha personal de Lutero, aquella verdad fue como abrir una ventana en una habitación donde había permanecido encerrado durante años. Por primera vez, el centro de la esperanza ya no descansaba sobre la capacidad humana, descansaba sobre la obra de Dios. Por primera vez, la mirada dejaba de estar fijada obsesivamente en las imperfecciones propias y comenzaba a dirigirse hacia la suficiencia de Cristo. Por primera vez, el miedo que lo había perseguido durante tanto tiempo empezó a perder parte de su poder, no porque Dios hubiera dejado de ser santo, no porque el pecado hubiera dejado de ser grave, sino porque la solución no dependía finalmente del desempeño humano, dependía de algo mucho mayor, dependía de la gracia. Sin embargo, aquel descubrimiento no produjo únicamente alivio, también generó conflicto. Porque las verdades que transforman profundamente una vida rara vez permanecen confinadas al ámbito privado. Tarde o temprano comienzan a afectar todo lo demás: las instituciones, las tradiciones, las estructuras establecidas, las autoridades, las costumbres, las interpretaciones heredadas. Y eso fue exactamente lo que empezó a suceder. Cuanto más convencido estaba Lutero de aquello que encontraba en las Escrituras, más difícil resultaba ignorar ciertas prácticas religiosas de su tiempo, que parecían entrar en tensión con esa comprensión. La cuestión ya no era únicamente personal, ya no se trataba solo de encontrar paz para su propia conciencia. Ahora estaba en juego algo más grande: la fidelidad al mensaje que creía descubrir en la Biblia. Y allí comenzó una nueva etapa de la historia, una etapa mucho más peligrosa. Porque cuestionar ideas es relativamente sencillo. Cuestionar sistemas establecidos durante siglos es algo completamente diferente. Europa estaba entrando en un período de tensión extraordinaria. Las fuerzas religiosas, políticas y culturales estaban profundamente entrelazadas. Desafiar ciertas prácticas no implicaba únicamente debatir cuestiones espirituales. Podía significar enfrentarse a poderes capaces de destruir reputaciones, carreras e incluso vidas. Lutero lo sabía, no era ingenuo. Comprendía perfectamente los riesgos, pero también sabía algo más. Había pasado demasiados años buscando desesperadamente la verdad como para abandonarla, ahora que comenzaba a verla con claridad. Y aquí encontramos una de las lecciones más fascinantes de toda esta historia. El miedo que había dominado su vida no desapareció simplemente, fue transformado. Antes temía presentarse delante de Dios. Ahora comenzaba a temer algo distinto. Temía callar aquello que creía verdadero. Temía traicionar aquello que había descubierto. Temía regresar a una oscuridad de la que apenas estaba saliendo. Porque existe un momento en la vida de algunas personas en el que la verdad se vuelve más importante que la comodidad, más importante que la seguridad, más importante que la aprobación de los demás. Y Lutero estaba acercándose rápidamente a ese momento. Si esta historia te está ayudando a comprender mejor uno de los episodios más decisivos del cristianismo, escribe en los comentarios: la verdad vale el precio. Y si deseas seguir acompañando este recorrido histórico hasta sus consecuencias más sorprendentes, suscríbete y permanece atento. Porque los acontecimientos que vienen a continuación cambiarán para siempre el destino de Europa. Pero una pregunta decisiva aún permanece. ¿Qué ocurre con un hombre convencido de haber encontrado una verdad fundamental decide expresarla públicamente? ¿Qué sucede cuando las convicciones personales se transforman en un desafío visible para las autoridades más poderosas de su tiempo? ¿Y por qué aquel antiguo miedo, que casi destruyó a Lutero, estaba a punto de convertirse en la fuerza que impulsaría una revolución imposible de detener? Lo que comenzó como una batalla silenciosa dentro de la conciencia de un monje, estaba a punto de convertirse en un acontecimiento que alteraría la historia de Occidente. Sin embargo, es importante comprender algo que con frecuencia se pierde cuando observamos estos hechos desde la distancia de los siglos. Martín Lutero no se despertó una mañana con la intención de dividir la cristiandad, desafiar imperios o convertirse en el rostro de una revolución religiosa. Su objetivo inicial era mucho más limitado, mucho más humano, mucho más sencillo. Quería responder preguntas que consideraba esenciales para la salvación de las almas. Quería confrontar prácticas que, a sus ojos, parecían alejar a las personas de la confianza en la gracia divina. Quería llamar la atención sobre problemas que ya inquietaban a numerosos creyentes.
aunque pocos se atrevían a expresarlos públicamente. Pero la historia tiene una característica peculiar. Hay momentos en los que una sola acción, aparentemente pequeña, se encuentra con fuerzas acumuladas durante generaciones. Cuando eso ocurre, las consecuencias superan todo lo que cualquiera podría haber previsto. Europa vivía una época de profundas tensiones. Bajo la superficie de la estabilidad aparente existían descontentos, debates intelectuales, conflictos políticos y preguntas religiosas que llevaban mucho tiempo creciendo silenciosamente. El terreno estaba preparado para una transformación. Lo único que faltaba era una chispa. Y esa chispa apareció cuando Lutero comenzó a expresar públicamente sus preocupaciones teológicas. Probablemente no imaginaba que estaba entrando en una tormenta que cambiaría su vida para siempre. Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos escuchaban sus argumentos con interés, otros con entusiasmo, muchos con preocupación, y algunos con abierta hostilidad, porque las ideas tienen consecuencias. Especialmente cuando tocan aquello que las personas consideran sagrado, especialmente cuando cuestionan estructuras que han existido durante siglos, especialmente cuando obligan a hombres poderosos a responder preguntas incómodas. Lo que para Lutero era una cuestión de fidelidad a las Escrituras, para otros parecía una amenaza al orden establecido, y cuanto más se difundían sus escritos, más evidente se volvía que el conflicto ya no podía resolverse mediante conversaciones privadas. La controversia se expandía, las discusiones se multiplicaban, las posiciones comenzaban a endurecerse. Europa observaba, y mientras el debate crecía, una pregunta se volvía cada vez más urgente. ¿Retrocedería? ¿Aceptaría corregirse? ¿Abandonaría sus afirmaciones para preservar su seguridad? Desde una perspectiva puramente humana, la opción más razonable parecía evidente. La prudencia aconsejaba silencio, la seguridad aconsejaba obediencia, la supervivencia aconsejaba moderación. Pero existe algo extraordinario en las personas que han atravesado una lucha profunda con la verdad. Cuando alguien ha pasado años enfrentando la oscuridad de sus propias dudas, la presión externa pierde parte de su poder. Cuando alguien ha estado al borde de la desesperación espiritual y cree haber encontrado una respuesta auténtica, las amenazas humanas ya no producen el mismo efecto. Y eso era precisamente lo que estaba ocurriendo. El hombre que antes había temido constantemente el juicio de Dios comenzaba a demostrar una valentía que sorprendía incluso a quienes lo conocían, no porque hubiera dejado de sentir miedo. Ese es uno de los errores más comunes cuando hablamos del coraje. El verdadero coraje no consiste en la ausencia de temor, consiste en avanzar a pesar de él. Lutero seguía siendo humano, seguía comprendiendo los riesgos, seguía siendo consciente de las posibles consecuencias. Pero había algo que ahora pesaba más que el miedo, la convicción. Y las convicciones profundas poseen una fuerza extraordinaria. Pueden sostener a una persona cuando la aprobación desaparece. Pueden sostenerla cuando los aliados se vuelven escasos. Pueden sostenerla cuando el costo comienza a aumentar. Porque la convicción auténtica no depende de la comodidad, depende de aquello que el individuo considera verdadero. A medida que la controversia crecía, también crecía la presión. Las autoridades exigían respuestas, los líderes religiosos exigían retractaciones, los observadores esperaban definiciones, y el conflicto dejó de ser una cuestión exclusivamente teológica. Se convirtió en un enfrentamiento histórico, uno de esos momentos raros en los que una decisión individual influye sobre millones de personas que todavía no han nacido. Lutero estaba siendo arrastrado hacia el centro de una tormenta que ya no podía controlar. Las palabras que había escrito viajaban más rápido de lo que él mismo podía imaginar. La reciente expansión de la imprenta amplificaba su alcance. Los debates cruzaban ciudades, atravesaban fronteras, llegaban a universidades, llegaban a iglesias, llegaban a gobernantes, y con cada nuevo lector, el movimiento adquiría una fuerza mayor. Pero junto con la expansión, surgía también el peligro. Porque la historia cristiana está llena de hombres que enfrentaron consecuencias severas por sostener convicciones impopulares. Lutero conocía esos precedentes, conocía los nombres, conocía los destinos, sabía perfectamente que desafiar ciertas autoridades podía significar perderlo todo. Y, sin embargo, continúa avanzando. ¿Por qué? Esa pregunta es más importante de lo que parece, porque la respuesta no se encuentra únicamente en la historia de un reformador alemán. También revela algo acerca de la naturaleza humana. La mayoría de las personas está dispuesta
a defender una opinión. Algunas están dispuestas a defender una creencia. Muy pocas están dispuestas a asumir grandes costos por aquello que consideran verdad. Y cuando alguien llega a ese punto, ocurre algo notable. El miedo cambia de forma. Antes, Lutero temía no ser suficientemente justo delante de Dios. Ahora comenzaba a temer algo diferente. Temía comprometer la verdad que creía haber encontrado. Temía traicionar aquello que había transformado su propia alma. Temía permanecer en silencio cuando consideraba que otros necesitaban escuchar el mismo mensaje. Había liberado su conciencia. Esa transformación interior explica gran parte de lo que sucedió después. No fue simplemente una disputa académica. No fue únicamente un conflicto institucional. Fue el resultado de una convicción espiritual que había nacido en años de lucha, sufrimiento, búsqueda y desesperación. Y precisamente por eso resultó tan poderosa. Si esta historia está despertando nuevas reflexiones en tu corazón, escribe en los comentarios. La verdad exige valor, no como un lema, sino como una reflexión sobre el precio que muchas personas han pagado a lo largo de la historia por mantenerse fieles a sus convicciones. Y si valoras este recorrido por los momentos decisivos del cristianismo, suscríbete para continuar explorando acontecimientos que siguen influyendo en nuestro presente. Pero la parte más profunda de esta historia aún está por llegar, porque después de las controversias, después de los debates, después de los enfrentamientos públicos, queda una pregunta que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. ¿Tenía razón que el miedo que atormentó a Lutero durante tantos años fue simplemente una carga psicológica, o se convirtió en el instrumento que lo condujo hacia una verdad transformadora? ¿Y qué puede enseñarnos hoy la historia de un hombre que descubrió que algunas inquietudes del alma existen por una razón mucho más profunda de lo que imaginamos? Cuando observamos la vida de Martín Lutero, desde la distancia de 5 siglos, existe una tentación casi inevitable. La tentación de reducir toda su historia a una serie de acontecimientos conocidos. Un monje angustiado, un descubrimiento teológico, un conflicto con las autoridades, una reforma que transformó Europa. Pero si hacemos eso, perdemos lo más importante, perdemos al hombre, perdemos las noches de incertidumbre, perdemos las lágrimas que nadie vio, perdemos las preguntas que parecían no tener respuesta, perdemos el miedo. Y precisamente allí se encuentra la lección más profunda de toda esta historia. Porque el miedo que acompañó a Lutero durante tantos años no fue un simple accidente biográfico, no fue únicamente una característica de su personalidad, no fue solamente una fragilidad emocional, fue el reflejo de una pregunta que ha perseguido a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Qué ocurre cuando el ser humano se enfrenta a la realidad de su propia condición? Esa pregunta ha adoptado diferentes formas a lo largo de los siglos. Algunos la expresan mediante la filosofía, otros mediante la religión, otros mediante el arte, otros intentan sofocarla con entretenimiento, trabajo o distracciones, pero sigue apareciendo, porque hay algo dentro del ser humano que sospecha que la existencia es más grande de lo que alcanza a comprender. Algo que percibe que la vida no puede reducirse únicamente a los años que transcurren entre el nacimiento y la muerte. Algo que se pregunta si existe un significado último. Algo que se pregunta si existe una verdad capaz de sostener el peso de la realidad. Lutero vivió con esas preguntas de manera intensa, dolorosamente intensa, y durante mucho tiempo creyó que las respuestas dependían de él. Creyó que debía construir su propia seguridad espiritual. Creyó que debía alcanzar una justicia suficiente. Creyó que debía producir aquello que Dios demandaba, aquella carga cas, y lo destruyó. Porque existe un límite para lo que el ser humano puede soportar. Cuando intenta cargar sobre sus propios hombros aquello para lo que nunca fue diseñado. La historia está llena de personas que han intentado salvarse a sí mismas de distintas maneras. Algunos buscan aprobación, otros buscan éxito, otros buscan poder, otros buscan reconocimiento, otros buscan perfección moral, pero tarde o temprano, todos descubren la misma realidad. Nada de eso elimina completamente la inquietud del corazón. Nada de eso responde las preguntas más profundas. Nada de eso proporciona una paz definitiva. Y esa fue precisamente la conclusión a la que llegó Lutero. El problema no era que sus esfuerzos fueran insuficientes porque necesitara esforzarse un poco más. El problema era que la solución nunca había dependido principalmente de sus esfuerzos.
Aquella comprensión transformó su vida, no porque eliminara todas las dificultades, no porque desaparecieran todos los conflictos, no porque los problemas dejaran de existir. La transformación fue más profunda, cambió el fundamento sobre el cual descansaba su esperanza. Y cuando el fundamento cambia, todo cambia. Las circunstancias pueden permanecer difíciles, los desafíos pueden continuar, las críticas pueden multiplicarse, los peligros pueden aumentar. Pero la persona ya no vive apoyada sobre el mismo terreno. Eso explica por qué el hombre que alguna vez fue consumido por el miedo, terminó enfrentando presiones que habrían quebrado a muchos otros. No porque fuera naturalmente más fuerte, no porque careciera de emociones, no porque hubiera dejado de experimentar temor, sino porque había encontrado algo que consideraba más grande que sus temores. Esa es una de las paradojas más fascinantes de la historia cristiana. Muchas veces las personas imaginan que la fe elimina automáticamente todas las preguntas, pero la experiencia de numerosos creyentes, a lo largo de los siglos, muestra algo diferente. La fe auténtica suele nacer precisamente en medio de las preguntas, suele desarrollarse en medio de la búsqueda, suele fortalecerse en medio de la lucha. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Lutero. La oscuridad que parecía destruirlo terminó conduciéndolo hacia una comprensión que jamás habría buscado de otra manera. La inquietud que deseaba eliminar terminó impulsándolo hacia una exploración más profunda. El miedo que tanto odiaba terminó convirtiéndose en una señal de que algo necesitaba ser enfrentado, una señal de que las respuestas superficiales no eran suficientes, una señal de que la búsqueda debía continuar. Y aquí es donde esta historia deja de pertenecer exclusivamente al siglo XVI. Porque las preguntas fundamentales siguen siendo las mismas. Los escenarios cambian, las tecnologías cambian, las culturas cambian, los imperios aparecen y desaparecen. Pero el corazón humano continúa enfrentando muchas de las mismas inquietudes, continúa preguntándose acerca del significado, continúa preguntándose acerca de la verdad, continúa preguntándose acerca de Dios, continúa preguntándose acerca de la esperanza. Quizá por eso la figura de Lutero sigue despertando interés tantos siglos después, no únicamente por las consecuencias históricas de sus acciones, no únicamente por los debates teológicos que generó, sino porque su historia refleja una lucha profundamente humana, la lucha de alguien que se negó a conformarse con respuestas fáciles, la lucha de alguien que continuó buscando cuando otros habrían abandonado, la lucha de alguien que descubrió que algunas preguntas son demasiado importantes para ser ignoradas. Y tal vez la pregunta más importante de todas permanece abierta. ¿Qué hacemos nosotros con las inquietudes que aparecen en nuestra propia vida? Las ignoramos, las enterramos bajo el ruido cotidiano, las reemplazamos por distracciones, o nos atrevemos a examinarlas con honestidad. Porque quizás, solo quizás, algunas de esas inquietudes existen por una razón. Quizás algunas preguntas insisten en regresar porque todavía no han encontrado respuesta. Quizás algunas incomodidades del alma señalan algo más profundo. Y quizás el miedo que intentamos silenciar a toda costa puede convertirse, como ocurrió con Lutero, en el comienzo de una búsqueda capaz de transformar una vida entera. Si este recorrido por la historia de Martín Lutero te hizo reflexionar, escribe en los comentarios qué parte de su historia te impactó más profundamente. Tu reflexión y ayudar a otros que también están atravesando preguntas importantes. Suscríbete para seguir explorando las historias, los conflictos y las verdades que moldearon el cristianismo a lo largo de los siglos. Y comparte este video con alguien que valore comprender no solo los acontecimientos históricos, sino también las luchas humanas y espirituales que existen detrás de ellos. Porque algunas historias no sobreviven durante 500 años por casualidad. Sobreviven porque continúan hablando al corazón humano, y la historia de Lutero sigue haciéndolo.